de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que nos tome la llamada esta mañana. Secretario, qué gusto, gracias y buen día. A ti yo te doy las gracias por permitirme hablar con tu auditorio, Alejandro. Buenos días. Buenos días, secretario. Bueno, ya sabemos, me parece la decisión más sensata decir no vamos a regresar a clases hasta que esto esté totalmente controlado, es decir, hasta que tengamos 100% de seguridad de que los niños no se van a contagiar en las aulas, pero no debió ser fácil llegar a esa decisión, secretario. Pues no, Alejandro, para nadie es fácil la situación que estamos viviendo, la situación que vive México, la situación que vive el mundo entero por esta pandemia que se presentó y que nos ha hecho cambiar a todos muchas cosas en nuestras vidas. Pero todos sabemos que la salud es el bien más preciado. Incluso hay cuántos dichos no hay que dicen primero la salud. Entonces el sector educativo tiene que ser muy responsable para cuidar la salud de nuestras niñas y niños, pero también la de las maestras y los maestros, porque la comunidad educativa pues es muy amplia, y después los niños al regresar a su casa, pues en otros países contagiaban a sus abuelos, a sus madres y padres en casa. Entonces es una fuente que al estar resguardada va a ser mucho más segura y vamos a salir de esto más rápido, y ahí sobre todo todos juntos tratando de que haya el menor número de personas que padezcan el contagio y que lleguen incluso a morir. Acaba de decir algo muy importante, los maestros también, primero son personas y segundo tienen familias y también pueden en todo caso no solamente enfermarse ellos, sino llevar el contagio a sus casas, ¿no? Y además entre el magisterio, como es una vocación verdadera de vida, pues hay muchísimas personas que son mayores de edad, hay personas que no obstante tener algún tipo de enfermedad como la diabetes, la hipertensión, siguen trabajando incansablemente. Entonces también es por el beneficio de esta población vulnerable que puede existir en el magisterio que tenemos que tener mucho cuidado. Se ha hablado mucho de la heroicidad de médicos, de enfermeras, de personal de intendencia, camilleros, etcétera, pero pues también los policías y también los maestros, ¿no? En este momento. Sin duda, digamos, vino a cambiar la realidad escolar de una manera dramática, y sin embargo la mayoría de las maestras y los maestros siguen en contacto con sus alumnos. Esto es algo verdaderamente esperanzador. No sabe qué orgullo estar a la cabeza de un sector que tiene dentro de él al magisterio mexicano. Durante muchos años se les denostó, incluso hubo una campaña en contra de ellos, y hoy la sociedad entera está realmente revalorándolos, está revalorando al magisterio, porque además las madres y los padres de familia que buscan ayudar a sus hijas e hijos con las tareas y estudiar y aprender, se dan cuenta de lo difícil que es esto y dicen, ¿cómo le harán las maestras, cómo le harán los maestros para mantener la atención de los niños en una banca, sentados, estudiando, trabajando, cuando nosotros no nos podemos mantener quietos de 10 minutos, ¿no? Entonces, ha habido una revaloración de la función magisterial, de nuestro magisterio, y eso es muy bueno. Y creo que ha nacido una nueva relación entre madres y padres de familia y maestros que va a ser muy útil para la calidad educativa. Secretario, ¿cómo está funcionando forma de enseñanza a distancia forzada por la pandemia? Pues mira, lo primero que hicimos fue pensar en un método que fuera equitativo. Esto quiere decir que todas las niñas y los niños pudieran seguir su aprendizaje. Entonces, el eje alrededor del cual se trabaja es algo que todos los niños tienen, que es el libro de texto gratuito. Antes de salir de receso, recordarás que nosotros anunciamos el 14 de marzo que íbamos a salir el 23. Durante esa semana se hizo mucho hincapié en que todos los niños y niñas se llevaran sus libros a casa. Entonces, esa es la base del estudio. Y ahí es una base, digamos, que tiene acceso a todos los estudiantes. Después, como apoyo, se puso a la televisión, que también la televisión tiene pues mucha penetración, es alrededor del 93, 94%
de las familias tienen televisión, 9 de cada 10. Entonces, tenemos que ese es un apoyo, es una herramienta. Otra es la radio, sobre todo para zonas indígenas. Estamos transmitiendo en 15 diferentes idiomas indígenas para que podamos llegar lo más lejos posible en comunidades que están muy apartadas. Y el otro es Internet. Internet es, digamos, lo que menos tenía en nuestra perspectiva penetración, porque según las cifras, entre el 25 y el 35% de las familias lo tenían. Sin embargo, estamos muy, muy sorprendidos de que ya en las cifras que hemos logrado recopilar, alrededor del 60% de los estudiantes, de las niñas y de los niños, de los jóvenes, están estudiando en línea. O sea, el crecimiento fue muy grande. Y es porque no están estudiando en una tablet o en una laptop, están estudiando en el celular. Entonces eso es algo muy interesante de cómo de repente una tecnología que no estaba diseñada para la educación esté rompiendo como una herramienta muy importante en la mayoría de las familias mexicanas. Vaya, eso es una sorpresa, ¿no? El celular convertido en Una sorpresa. Sí, sí. Ahora, ¿qué hay con el otro 40%? ¿El otro 40% tiene la opción de la televisión, la radio, etcétera? Pues sí, el otro 40%, en primer lugar, los libros de texto gratuito. El niño se los llevó y se llevó el plan de trabajo del maestro y de la maestra, sigue estudiando en casa y la mayoría de los maestros siguen hablando con sus estudiantes. Pero quien, por decirlo así, por sus condiciones, no tiene comunicación hacia el exterior y pues está estudiando en sus libros. Ahora, tenemos casos de maestras y maestros que lo que hacen es poner en la escuela, en la entrada de la escuela, cartelones con las tareas, se van y pasan por ahí los padres de familia, sobre todo en las zonas rurales, ven que les dejó el maestro, se los llevan a casa. Y así se está trabajando con mucha creatividad en todo el país. Pero sí es un programa equitativo porque los libros los tienen absolutamente todos. Sí. ¿Y qué, no sé si sea muy pronto todavía para hablar del aprovechamiento a través de estos medios de radio, de televisión o de internet? Es muy pronto, como tú dices, porque vamos a hacer una evaluación regresando a clases para ver en qué estado se encuentra el aprendizaje de las niñas y de los niños. Se le va a dar una guía a las maestras y a los maestros para que conozcan el avance de sus alumnos personalizado, o sea, porque también por otra parte cada casa es un mundo. Hay lugares en donde llega el niño a su casa y tiene todo el apoyo para poder estudiarle, le prestan la televisión, le hacen un espacio ahí para que trabaje, la mamá o el papá lo ayudan con las tareas, y hay casas en donde hay situaciones de violencia intrafamiliar, que es un ambiente muy complicado para los niños. Entonces, no podemos pensar en igualdad de condiciones para todos, entonces va a ser una evaluación individual, pero no para reprobar o para calificar de una manera tradicional, sino para ayudar al niño a recuperar sus aprendizajes para que sea una etapa, digamos, de actualización de conocimientos, y eso vamos a hacer al regresar precisamente. Ahora, lo que sí sabemos es que estas herramientas llegaron para quedarse. Por ejemplo, ya estamos diseñando el canal de televisión de la Secretaría de Educación Pública para tenerlo de manera permanente. Y obviamente el señor presidente pues ha informado que quiere Internet para todos, que quiere que haya en ese sentido igualdad de oportunidades para todos, y eso nos obliga a tener contenidos educativos digitales que la pandemia pues nos obligó a producir y a rescatar una gran cantidad de ellos. Ahora, el regreso cuando sea, ¿bajo qué condiciones serán, secretario? ¿Será porque sabemos que ha habido un recorte muy importante por las medidas de austeridad del gobierno y eso pues restringe también las posibilidades de los colegios de contar con a veces con cosas que podrían ser
indispensables para el regreso a clases, para la protección de alumnos y maestros en este regreso a clases? Lo principal es el agua potable, Ujú. porque, digamos, la medida de higiene más importante es el lavado de las manos. El jabón mata al virus, de manera que es muy importante lavarse las manos continuamente. Y lo que estamos haciendo es que hay un programa que instauró el señor presidente para las escuelas, su infraestructura y mantenimiento, que se llama La Escuela es Nuestra, que precisamente empezó por los lugares más apartados, más marginados, más pobres, y con ese recurso le estamos diciendo a las escuelas que inviertan en poderles dotar a sus alumnos de agua potable. Entonces va a crecer de manera significativa la posibilidad de tener agua potable en las escuelas con esta inversión de La Escuela es Nuestra, en donde se están invirtiendo pues cerca de 10,000 millones de pesos Ujú. Ok, en ¿y las escuelas más pobres. qué hay de las otras medidas? Digo, por supuesto es indispensable el agua potable, el lavado de manos, como dice, con el jabón que mata el virus, pero ¿qué hay, por ejemplo, de tomar temperaturas, de gel antibacterial, tapabocas, etcétera? Sí, estamos viendo precisamente, hoy tengo una reunión con la Secretaría de Salud para ver el protocolo, qué es lo verdaderamente útil para poder tener higiene escolar y prevenir cualquier tipo de problema, con medidas como las que dices. La principal es pues, checar que los niños no tengan ninguna manifestación de enfermedad. Ujú. Estamos poniendo un filtro familiar, o sea, vamos a pedir el apoyo de las madres y padres de familia que todos los días chequen a sus hijos, y que cuando lleguen a la escuela suceda lo mismo, con objeto de que podamos tener mayor seguridad de que están sanos y no tienen ningún problema. El gel antibacterial y el agua y el jabón es exactamente lo mismo. Entonces, ya sea que se cuente con uno o con otro, estamos hablando con los estados, que son quienes operan las escuelas, para que garanticen que haya alguno de los dos. Ujú. Y los tapabocas, la temperatura, termómetros para medir temperatura, veíamos imágenes, por ejemplo, en Wuhan, que hasta una cabina de acrílico le hicieron a los pupitres para evitar el contacto entre los niños. Eh, ¿Qué tan lejos Mira, yo estamos? con todo respeto creo que esos videos están hechos, digamos, como para que se vea eh, lo bien que se hacen las cosas, pero no creo que sean masivos. O sea, no todas las escuelas lo tienen. Esa escuela seguramente lo tiene para el video. Hay que considerar además que vamos a regresar a clases cuando estemos ya en una situación segura. Eso quiere decir que ya se dio el contagio. Y no podemos, digamos, por eso es importante el equilibrio. Hay que garantizar la salud y hay que tener higiene escolar, pero no le podemos prohibir a los niños en un momento dado que jueguen. Ujú. Y cuando a lo mejor en el salón de clases puedes separar los pupitres, pero a la hora de que se ponen a jugar, pues va a haber más cercanía. Entonces, son las cosas y los protocolos que tenemos que ver con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho realismo, pero la principal, digamos, medida es que no regresen hasta que no sea seguro, Ujú. porque si van a regresar todos en una burbuja de aislamiento para no tocar a nadie, para no estar cerca y para no poder agarrar un lápiz del compañero, pues eso no es la escuela. Sí. Entonces, por eso queremos que regresen cuando sea seguro y con medidas de higiene y de salubridad que nos permitan garantizar que la escuela es segura desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, esos protocolos están todavía por definirse, nos decía. Estamos viéndolo con la Secretaría de Salud, precisamente es uno de los temas que estamos diseñando con ellos para tener un protocolo que se aplique y que no sea nada más una declaración de papel. Secretario, ¿podría, no sé si lo han contemplado, existir la posibilidad de que el regreso a clases se empalme con el inicio del próximo ciclo escolar?
No, eso no puede ser porque todavía no está el calendario del próximo ciclo escolar. Ujú. Generalmente se da a conocer ese calendario precisamente en este mes de mayo. Y lo que va a pasar, si es que se retrasa la entrada mucho, es que se va a recorrer un poco la entrada al próximo ciclo escolar y después recuperaremos tiempo a lo largo del siguiente ciclo. Entonces no habría empalme, sino que se buscaría que sea algo muy ordenado. Y otra cosa importante es que generalmente cuando se habla de escuela se habla de educación básica, o sea, de preescolar, primaria, secundaria, inicial, pero también están las preparatorias, toda la media superior y la educación superior. Y los calendarios tienen que estar concatenados porque el que egresa de secundaria entra a prepa, el que egresa de prepa entra a universidad. Sí. Y el sector educativo nacional está trabajando de manera unificada para poder coordinadamente manejar estos calendarios. De acuerdo. Pues secretario, yo le aprecio mucho que nos haya contestado la llamada. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, un saludo y muy buen día. Gracias, gracias. Buen día. Igualmente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.